Contexto económico. Con nosotros está ya Daniel González, economista, para tener este contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, buenos días, Juan, Leonor, los radioescuchas de Contextos. Bueno, esta semana nos dieron la noticia de que la calificadora internacional Standard & Poor's mejoró la calificación de la deuda mexicana. Es un cambio en la evaluación, refleja la reducción del riesgo país durante los próximos 24 meses en el corto plazo, y también le da de la calificación negativa estable en el largo plazo. Se habla de que esto es debido a las reformas fiscales que contribuyen a hacer frente al tema de la caída por concepto de los ingresos petroleros. Entonces se reconoce la mejora en la perspectiva de la trayectoria de deuda, y que también en el largo plazo se está mejorando la condición de nuestro país. Y entonces, de negativa en el largo plazo, que está en BBB+, y la de corto plazo, que está en A-2, pues es la calificación que están dando en México. Dicho de otra manera, hay tres principales calificadoras en el mundo, que son Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's, y cada una maneja diferentes tipos de calificaciones, ¿no? Para explicarlo de otra manera, tenemos pues que es una calificación premium, ¿no? Hay calificaciones de grado alto medio, de grado bajo medio, especulativo, altamente especulativo, riesgoso, y el tema del impago. Básicamente lo que le están diciendo a México es que está en un grado bajo medio en términos de posibilidades de pago de deuda. Si lo trasladamos a una calificación de 0 a 10, pues podríamos estar hablando de que a México le están dando una calificación de 6 aproximadamente, ¿no? Porque abajo de esta calificación es especulativo, y bueno, ya habla de problemas en el tema del financiamiento. O sea, pasa de panzazo. Pasa de panzazo. Y bueno, subsecretarios de Hacienda, el secretario de Hacienda, responsables de la política económica en México, el día de ayer y el día de anterior estuvieron dando declaraciones al respecto. Y nos hablaban un poquito de a qué se debe esta variación de la calificación de nuestro país, ¿no? Se señala que la reducción del riesgo se da básicamente por la forma en cómo se enfrentó de manera fiscal pues el déficit que tenía nuestro país. ¿Y a qué se debe esto? Pues básicamente con el gasolinazo, ¿no? Cuando se da el gasolinazo se incrementa la captación de impuestos por este concepto, y entonces se piensa que para el cierre del 2008 vamos a tener ya un superávit primario, es decir, vamos a dejar de gastar más de lo que nos estaba ingresando como país, y esto va a mejorar la condición crediticia de nuestro país. La otra consideración que está haciendo esta calificadora es que ha mejorado el comportamiento de los tipos de cambio por el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que parece que no va a ser tan dura como se esperaba a principios de año. Pero recordemos que esto tiene más que ver con el comportamiento del gobierno de Estados Unidos que con decisiones que ha tomado el gobierno mexicano. Entonces, de alguna manera no depende tanto de nosotros como del exterior, ¿no? En ese sentido, nos habla de que los choques externos no van a ser tan fuertes como los que se esperaba en un principio. Oye, pero también hay ya una discusión en relación a las exigencias que está haciendo la Unión Europea para ratificar los tratados comerciales con México. ¿Esto pudiera impactar en función de la credibilidad o el riesgo país que México ofrece? Por supuesto. ¿Por qué estoy tomando este tema, Marcela? Porque básicamente lo que nos está diciendo Standard & Poor's es que cambia la calificación de negativa a positiva, pero en el 14 de julio, es decir, la semana pasada, el jueves, la otra calificadora, Fitch Ratings, dejó la calificación en negativa a nuestro país, y esto no salió en prácticamente ningún medio a nivel nacional. El Siglo de Torreón lo maneja como principal en su sección de finanzas, y en esta calificación, que es la otra gran calificadora importante en el mundo, nos dice que pese a mostrar una mejor recaudación tributaria y tomar acciones para mejorar el perfil de deuda en México, la perspectiva de México en la región se mantiene negativa debido al proteccionismo que se está tomando en el escenario internacional, que es precisamente el planteamiento que tú estás haciendo, Marcela, por el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, por
el más lento crecimiento que está teniendo China y que va a impactar de hecho a toda América Latina, y la debilidad que aún mantienen los precios de las materias primas. Estos 4 factores, incluyendo el que tú manejas, nos habla de que por lo menos para la otra calificadora importante en el mundo son factores que México debe tener en cuenta. Además, pero entonces, sí. ¿Por qué, siendo 2 de las calificadoras más importantes, difieren en su calificación? ¿Son diferentes los criterios que utilizan? Son diferentes los criterios, pero el otro tema, Juan, es que Moody's, y que es otro tema que se tocó poco en los medios financieros nacionales, es que por ahí del 28 de abril, también mantuvo la perspectiva negativa. Entonces estamos hablando de que por un lado Fitch Ratings y Moody's manejan la perspectiva negativa para México, y Standard & Poor's el día de antier pues la pasa de negativa a estable. Definitivamente cada una de estas instituciones tiene sus propios criterios, pero básicamente todas están coincidiendo en el tema de cómo se visualiza el tema de la posibilidad de pagos de nuestro país, que está en un grado bajo medio, que es la calificación pues de panzazo propiamente, ¿no? El tema que nos hablan las autoridades hacendarias en nuestro país es que tiene que ver con la forma en que se ha enfrentado el tema de los déficits, de la forma en que estamos pagando, pero si me permiten la analogía, imaginemos que es una familia, ¿verdad?, en donde el jefe del hogar no trabaja, quien trabaja es el resto de la familia, y cuando llega una institución financiera para ver si es sujeto de crédito, pues ponen afuera un letrero de tu casa: ¿tiene posibilidad de pagar? No tiene posibilidad de pagar. Básicamente es lo que nos están diciendo, ¿no? Lo que sucede es que el jefe de familia, en este caso, que no trabaja, pero trae relojes de lujo, se compra zapatos nuevos todos los días, anda bien vestido, y la familia pues tiene que trabajar para mantener este estilo de vida. Les dice: ¿sabes qué? Te voy a reducir tus porciones de alimento para poder hacer frente a mis compromisos financieros. Básicamente eso es lo que pasó con el tema del gasolinazo, pero en realidad una disciplina fiscal no se ha enfrentado por parte de este país. No se habla de que la deuda se espera que al final de este año termine en 48% respecto al PIB, pero recordemos que esto se incrementó en los últimos años del 32 a prácticamente el 49% del PIB. O sea, son temas que, si bien es cierto, nos han mejorado en ciertas calificaciones, pues son temas que están presentes en la dinámica económica de nuestro país, y que no hemos tomado los criterios debidos para enfrentarlos. Oye, Daniel, valga esto para preguntarte varias cosas. Ayer escuchaba comentarios en función de el ajuste en la paridad peso-dólar, que se está apreciando pues el peso, pero ya sabíamos que era falsa este tipo de cambio que se manejó durante mucho tiempo, ¿no? Obedeció a otros factores que tenía que ver con el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, etcétera. Pero a lo que voy es, decían, disfrútenlos estos meses de verano, porque en cuanto llegue el invierno, sí, esto va a variar y vamos a volver a tener un dólar caro. Y de acuerdo a los comportamientos de los últimos tiempos en la paridad, ¿a ti te parece que sea así? ¿Que la temporada dicte la paridad? De hecho, otro criterio bien importante para que Standards modificara su calificación, Marcela, tiene que ver con los remanentes del Banco de México. Al irse tan alto el valor del dólar, pues el Banco de México tiene reservas en dólares, pues entonces le queda un remanente. Falso. Exactamente, que va a utilizar para el pago de deuda específicamente, ¿no? Que va a utilizar el gobierno mexicano, si me perdonan la expresión, pues en sus zapatos nuevos, en el reloj que hablábamos y en su ropa bonita, ¿no? Claro. Pero en realidad, ¿a costa de qué? Pues de reducir el poder adquisitivo de las familias mexicanas a través del gasolinazo y a través del incremento en precios a través de la inflación, ¿no? Y como decíamos, el otro tema tiene que ver con el tipo de cambio, pero obedece más bien a que las propuestas de campaña por el hoy presidente de Estados Unidos no se han cumplido más que por una verdadera fortaleza del tipo de cambio.
cambio. Ya. Entonces, tenemos que esperar a agosto, el 18 de agosto, me parece, 16 de agosto, que van a empezar verdaderamente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para ver cómo se va a enfrentar esta nueva dinámica de comercio internacional en México. Ahí es donde está el verdadero reto para la economía y para el tipo de cambio. Y preocupa el 2018 porque prácticamente lo tenemos aquí, soplándonos en la oreja. Y que Fitch Ratings, en su calificación que da la semana pasada, dice que es uno de los factores por los que no mejoró la calificación, la perspectiva de calificación de nuestro país, que es básicamente el comportamiento de la política en México y este tema electoral que seguramente afectará el comportamiento de la calificación en México. Estas calificadoras van también luego a revisar las economías estatales. Daniel, ¿cuál fue la última evaluación que hizo Fitch Ratings en relación a la economía de Coahuila? ¿Te acuerdas? No la tengo presente, les prometo Sí, consultarla y ver el comportamiento de los últimos años para poder hablar un poquito del y tema. además ¿no? ver el comportamiento también después del proceso electoral. O sea, definitivamente que sería importante. Lo que tengo ahí presente más o menos es que por ahí de mediados de años cuando presenta las calificaciones de Coahuila y para diciembre presenta calificaciones del municipio y de CIMAS, que son instituciones que participan en este tipo de calificaciones. O sea, justo cuando se esté dando la transición. Exactamente, seguramente ahí lo vamos a poder ver para darle un seguimiento puntual al tema. Daniel, antier escuché el programa En Firme, que es con el, según lo anuncian, con el máximo experto en finanzas del país. Pero me llamó mucho la atención. ¿Quién es ese? Máximo, ¿quién es ese experto en finanzas? Pues no recuerdo el nombre, porque de hecho lo he escuchado un par de ocasiones, pero lo que me llama la atención es el hecho de que, a contracorriente de la mayoría de los economistas del país, él dice que están equivocados, incluso los llama ignorantes, los llama de diversos adjetivos, pero negativos, ¿sí? A quienes dicen que la economía de México va mal. La economía de México está en un punto como pocas veces ha estado, y pone como ejemplo la revaluación del dólar. Pone como ejemplo, precisamente, hablaba de la calificadora, que lejos de hablar de una calificación negativa, la califica como estable, habla de las inversiones, habla de una serie de factores, de indicadores que, bueno, por un lado sí podrían considerarse como verdades a medias, porque nada más ve el lado positivo de la moneda, pero no ve el lado negativo. ¿Qué opinión te merece eso de que la economía de México está muy bien? Le echa muchas porras a la Secretaría de Hacienda, le echa porras al mismo Enrique Peña Nieto, y luego ya más o menos como que me cayó el 20 cuando entrevistó al titular del Sistema de Administración Tributaria, con motivo de los 20 años del SAT, pero era una entrevista en la que obviamente le estaba poniendo el tapete para que se luciera y hablara de cómo pues el sistema de administración tributaria es la panacea de este país para que México vaya por el rumbo correcto en la economía. Bueno, hay tres determinantes en política, en macroeconomía. Uno es el crecimiento económico, y tenemos un crecimiento económico promedio del 2% durante los últimos años. Si la tasa de crecimiento de la población es de 1.8%, pues prácticamente la economía es estable, pero no está creciendo, no está generando un desarrollo económico, y ese es un criterio para determinar que también nos está yendo. El otro tema es que el Banco de México fija el objetivo inflacionario en el 3% más menos 1%, y si hoy la tenemos en un 6.48%, es decir, del doble, es otro criterio para determinar el funcionamiento de la economía mexicana. Y el otro tema es que prácticamente más de la mitad de la población está recibiendo ingresos inferiores a los 4.800 pesos, que es la línea de pobreza fijada por organismos internacionales, pues nos habla de cómo está comportándose la economía en general en nuestro país. Pero yo concluiría en términos de este comportamiento de finanzas que estamos hablando de que de un grado premium, de un grado alto medio, de un grado bajo medio, y después vienen los temas especulativos de riesgo y de impago, que México se encuentre calificado como en un grado bajo medio, pues nos habla que prácticamente la economía funciona de panzazo, como tú lo comentas. Muy bien, y me quedo con eso. Está prendida de hilito, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias, Daniel González, por tu presencia con nosotros en el contexto económico. Muchas gracias.